Muy bien, vamos a comenzar entonces. Yo creo que ya todos pueden visualizar mi pantalla. Entonces, vamos a iniciar con esta unidad que es de electroestática. Algunos, en caso del saber dónde mencionaba el profe Moisés, que ya hayan avanzado un poco en este tema, ¿verdad? Pero parte de las órdenes de dirección fue regresar, ¿verdad? Para repasar un poco como tuvieron ahí su semana de descanso, se desconectaron. Entonces, ahorita vamos a iniciar. Estamos hablando de la unidad número 5, ¿verdad? De nuestro libro, para los que puedan tener su libro ahí a la mano. Bueno, entonces, electrostática, vamos a empezar con carga eléctrica. Y primero, pues nos vamos a enfocar o contextualizar en base a la historia, ¿verdad? Históricamente, entonces, solo se conocía, o se empezó a conocer, mejor dicho, que la carga en base al ámbar. ¿Sí? ¿Qué es ámbar? Pues es resina fósil, que era el único que en ese momento pues presentaba características eléctricas, ¿verdad? Como tales como el poder atraer objetos después de ser frotada con la piel de un animal, ¿verdad? ¿Quién descubrió esto o quién empezó a estudiar esto? Tales de Mileto, ¿sí? Tales de Mileto pues empezó a estudiar las características del ámbar y se dio cuenta que al frotarlo con la piel de ciertos animales, pues esta atraía ciertos materiales, como lo que ahora nosotros hacemos comúnmente con un globo. ¿Sí? Cuando nosotros cargamos un globo, es decir, le damos una polaridad, ¿cómo se lo damos? Frotándolo. Por lo general lo frotamos con nuestro cabello, ¿verdad? Pero también se puede frotar contra una prenda de lana, por ejemplo, un suéter, etcétera. Y al acercarlo, por ejemplo, a papel de China o otros materiales, los atrae. O incluso el propio cabello, ¿verdad? No sé si alguien ya ha hecho ese pequeño experimento. Cuando al acercarlo al cabello, pues pareciera que se queda pegado al globo, ¿verdad? Entonces, esas características son las que empezó a descubrir Tales de Mileto en base al ámbar, ¿verdad? Pues Tales de Mileto fue un científico que estuvo del año 620 antes de Cristo al año 546, siempre antes de Cristo. Quiere decir que estos estudios pues tienen miles de años, ¿verdad? No es de ahora el descubrir la carga eléctrica. Entonces se puede considerar a Tales de Mileto como el primero en estudiar las características eléctricas de los objetos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con esta pequeña introducción. Recuerden que si tienen dudas, pues pueden escribir ahí en el chat o usar el icono de levantar la mano, ¿verdad? Para poder interactuar un poquito si tuvieran dudas. Bueno, siempre siguiendo un poco de la historia de la electricidad, ¿verdad? En el siglo XVI, el físico inglés William Hilbert pues descubrió que otras sustancias también podían adquirir propiedades reseñadas, es decir, la propiedad que ya vimos del ámbar también lo tenían otros materiales, ya no solo el ámbar. ¿Quién propuso eso? William Hilbert, ¿verdad? Y descubrió que había dos tipos de cargas. Un tipo que la adquiría el vidrio, que le llamó electricidad vitrea, y otra que corresponde al ámbar y otros cuerpos semejantes a él, a la que denominó electricidad resinosa. Entonces William Hilbert descubrió o propuso dos tipos de carga, la electricidad vitrea y la electricidad resinosa. Vitrea, pues específicamente provocada por el vidrio, ¿verdad? Y la resinosa, pues por el ámbar y materiales semejantes al ámbar. Posterior a eso, es decir, después de esto, ya un poco más actual, en 1733, el físico francés Charles Duffy estudió las interacciones repulsivas de la electricidad y encontró que materiales electrizados del mismo tipo se repelían.
Quiere decir que se repelen, que se alejan, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a dos científicos que continuaron con el estudio de la electricidad, que es William Hilbert en el siglo XVI y el francés Charles Dufray en 1733, ¿verdad? Ambos contribuyendo con aportes muy concretos al estudio de la electricidad. Entonces ya luego que nos enfocamos o visualizamos en la historia, ya vamos a empezar a ver un par de conceptos. El primer concepto que debemos de conocer pues es el de la electrización. ¿En qué consiste este concepto? Pues en adquirir o ceder cargas eléctricas después de frotar un objeto. Entonces la electrización no es más que el proceso que nosotros hacemos con el globo, por ejemplo, o incluso cuando por el error o por accidente golpeamos nuestro codo o nuestra rodilla con algún objeto, en nuestro propio cuerpo se siente como una electricidad, ¿verdad? Entonces al frotarse con otro objeto se genera lo que se le llama electrización. ¿A qué se deben las propiedades eléctricas de los cuerpos entonces? A su estructura en relación a la materia. Recordemos que toda materia, todo objeto, todo cuerpo, incluso nosotros somos materia, ¿verdad? Está formada por átomos, ¿sí? Los átomos pues se considera como la partícula más pequeña y elemental de la vida. Pero estos átomos a su vez están formados por ciertas partículas. En su núcleo se encuentran los protones y neutrones. Los protones pues tienen carga positiva. Los electrones tienen carga negativa. Y los neutrones, como su nombre bien lo dice, es neutra. Es decir, que es la combinación entre positivo y negativo, pues no, es nula, por lo tanto es neutra, ¿verdad? Entonces acá vemos la estructura de un átomo, ¿verdad? Ya la mayoría lo visualizamos, ya lo conocemos. En su núcleo, pues está los protones y neutrones. Ya vimos que los neutrones no tienen carga, son neutros, ni positivos ni negativos. Los protones tienen carga positiva y los electrones que andan alrededor del núcleo en líneas imaginarias, ¿verdad? En la vida real, estas líneas que por lo general nosotros dibujamos no existen, sino que son imaginarias solo para tomar en cuenta el recorrido de un electrón. Entonces los electrones pues tienen carga negativa. Entonces protones positiva, electrones negativa y neutrón no tiene carga. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? Pregunten. ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Dice, en términos generales, los átomos poseen igual número de protones que de electrones, por lo que la carga positiva de los primeros se compensa con la negativa de los segundos. Es decir, que un átomo no va a tener ni más protones ni más electrones, sino una misma cantidad de ellos. Por lo tanto, el átomo en conjunto no tiene una carga eléctrica neta, es decir, que eléctricamente es neutro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviéramos un átomo que tiene 10 protones positivos y 10 electrones, como tienen que tener la misma cantidad de protones y electrones, tienen que ser igual. Entonces, matemáticamente, si sumamos eso, más 10 menos 10, eso nos va a dar 0. Entonces, por eso se dice que el átomo como tal es eléctricamente neutro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número de protones compensa con el de electrones, por lo tanto,
su carga es neutra, ¿verdad? Al someter un cuerpo a cierta manipulación como la frotación, ese cuerpo puede ganar electrones o perderlos. Es decir, el tipo de carga eléctrica que un cuerpo tiene está en función de que ese cuerpo tenga más o menos electrones que protones, ¿verdad? Entonces, cuando un objeto es frotado con otro, el cuerpo tiende a perder electrones, ¿sí? O a ganar, obviamente. Por ejemplo, acá, si una persona acerca estas esferas que se conocen comúnmente, no sé si alguien tenía la oportunidad de manipular una, pues al frotar nuestra mano con la esfera, posiblemente la mano, si la mano pierde electrones, la esfera es la que gana. Y si la esfera pierde electrones, la mano es la que está ganando electrones, ¿verdad? Y de eso va a depender la carga de los objetos, ¿sí? Entonces, originalmente, repitiendo un poco, originalmente todos los átomos tienen la misma cantidad de protones y electrones, pero al frotarlo, posiblemente ese número de electrones disminuya o aumente, dependiendo de su carga. No sé si alguien tiene alguna duda con este concepto. Bueno, entonces veamos. Acá tenemos la representación de un objeto. Bueno, entonces originalmente el objeto está compuesto acá. En este caso, por ejemplo, pues tiene 3 electrones y 3 protones. En el caso siguiente, pues vemos que perdió sus 3 electrones. Entonces, quiere decir que ese objeto quedó con carga positiva. Y en el tercer ejemplo, vemos que en lugar de tener 3 electrones, ya ganó otros 3. Entonces quiere decir que como la mayoría ganan los electrones, quiere decir que este es un objeto cargado negativamente. Entonces, neutro tiene la misma cantidad. Positivo tiene más protones que electrones. Y negativo tiene más electrones que protones. Entonces, básicamente ese es el concepto de la electrización o la carga de objetos, ¿verdad? Pueden ser neutros, positivos o negativos. ¿Alguna duda? Pueden consultar, no hay problema. Continuamos entonces, si no hay dudas. Vamos a ver directamente lo que son las cargas eléctricas. Acá pues nos mencionan un personaje que a muchos ya lo conocen, ¿verdad? O ya lo identifican, que es Benjamin Franklin. Pues él realizó distintos descubrimientos en el campo de la electricidad. Sugirió la existencia de un único tipo de carga o fluido eléctrico. Él postuló que cuando la cantidad de este fluido en un cuerpo era superior a la normal, se representaba electricidad positiva, como lo adquiere en el vidrio. Cuando el fluido era inferior a la normal, el cuerpo tenía electricidad negativa, como la adquirida por el ámbar. Y también dijo que la magnitud física de la materia que indica la cantidad de ese fluido se denomina carga eléctrica o simplemente carga. La unidad de la carga eléctrica en el sistema internacional es el coulomb o el columbio, ¿verdad? En español. Y su símbolo es una C mayúscula, ¿verdad? Entonces nosotros conocemos a este personaje por esta
mítica escena, ¿verdad? De que sale incluso en caricaturas o series y demás, donde él está volando un cometa y llega un trueno, etc. ¿Verdad? Son mitos que se creen que realizó, ¿verdad? Entonces Benjamin Franklin pues postuló muchas de lo que ahora conocemos como electricidad. En algunos casos de la historia pues se cree que él pues se robó todas las ideas a Nikola Tesla, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia, por decirlo así, ¿verdad? Sin embargo, a él es el que se considera como propulsor de los conceptos eléctricos que conocemos hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, actualmente conocemos dos tipos de cargas. Las positivas y las negativas. Y recordemos que como anteriormente ya habíamos estudiado en el científico francés, él descubrió que dos cargas diferentes se repelían. Entonces es lo que conocemos actualmente, o lo que nosotros decimos actualmente, ¿verdad? Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, ¿verdad? Entonces acá está bastante gráfico, donde vemos que si hay un positivo y hay un negativo, estos se van a atraer. Pero si hay dos negativos y dos positivos, estos se alejan, ¿verdad? Esto pues hasta en la vida real se aplica, ¿verdad? Ahí nunca vemos que dos personas, por ejemplo, congenien si tienen el mismo carácter, aunque a veces sí, ¿verdad? Pero por lo general siempre tienen que ser muy diferentes para poderlos atraer, ¿verdad? Entonces igual pasa en las cargas, solo se van a atraer cuando sean diferentes, pero cuando sean iguales se van a repeler, es decir, que se van a alejar. ¿Sí? Entonces cargas iguales se atraen, cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. ¿Sí? Esta imagen nos sirve como referencia. Conservación de las cargas, entonces. Este principio indica que la cantidad de carga eléctrica en un sistema aislado es constante, es decir, que se conserva, ya que puede preservar un intercambio o movimiento de cargas de un cuerpo a otro, pero no se crea ni se destruye. Se recuerda que es el mismo de la conservación de la energía. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Lo mismo pasa con la electricidad. La electricidad no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Eso es el principio de conservación de la carga. Entonces, cuando la carga mínima o carga elemental es la carga del electrón, cualquier otra carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, será igual a la carga de un número entero de electrones. Como la unidad de la carga en el sistema internacional es el columbio o coulomb, inglés, ¿verdad? Su equivalente con la carga del electrón es. Entonces, básicamente acá tenemos, esto nos va a servir después cuando veamos problemas, el valor de la carga de un solo electrón, que es igual a un coulomb, ¿verdad? Entonces, la carga del electrón, pues básicamente va a ser el valor que tenemos acá, 1.6 por 10 a la 19 coulomb. Es el valor de un electrón, de cualquier elemento, ¿verdad? De cualquier cuerpo. El valor de un electrón va a ser de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Qué es coulomb? La unidad de medida de la carga en el sistema internacional. Y recordemos que como acá está en notación científica,
y su exponente es negativo, quiere decir que este es un número exageradamente pequeño, ¿verdad? Porque tendríamos que agregar 19 ceros acá para poder identificar el valor entero de ese número, ¿verdad? Por eso es que lo representan con notación científica para que sea más fácil el poder expresarlo o el poder definirlo, ¿verdad? Entonces, si nos preguntaran en un examen, una prueba corta, ¿cuál es el valor de la carga de un solo electrón? Que tendríamos que contestar 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y este valor pues nos va a servir también en las fórmulas que vamos a ver en clases posteriores, ¿verdad? Entonces eso por si lo pudiéramos, o de hecho deben de agregarlo en una pequeña ficha, ¿verdad? Un recuadro, de tal manera que recordemos este valor y ustedes lo tengan presente cuando lo vayamos a necesitar. Bueno, ¿alguna duda? Pregunten. Dudas, pregunten, jóvenes. No sé si... ¿Sí, dígame? No, ninguna. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, como les decía, solo voy a ver cuánto tiempo queda. Si no nos llega a dar tiempo, pues podemos volver a ingresar, por favor, con el mismo link. No es necesario ingresar a otro, ¿verdad? Para poder realizar la prueba. Entonces, necesito que todos vayan a esta página que se llama menti.com. Puede realizarlo en su celular o puede realizarlo desde una computadora, ¿sí? Entonces, al ingresar les va a pedir un código, solo disculpen. Ese código que está ahí no sé por qué me lo cambió. Se les voy a colocar el código que sí es, que es 31 20 68. Entonces, al ingresar el código les va a solicitar su nombre. Por favor, necesito que coloquen su primer nombre y su primer apellido, ¿sí? Para que podamos ir bien. Bueno. Por favor, si van a usar el mismo dispositivo que están utilizando para Zoom, pues no vayan a cerrar Zoom, ¿verdad? Sino solo lo minimizan e ingresan a la página, por favor, para que no haya problema. Bueno, ya tengo 7 registrados que ingresaron. De los... ¿De ahí o cómo es? ¿Qué manda? ¿Ya no cargó? ¿Ya no pasó de ahí? Ah, sí. Hay que esperar a que todos se registren para poder ir viendo las preguntas. Okay. Ajá. Bueno, van 8 de los... Recuerden que si se corta, pues deben ingresar nuevamente con el mismo link, ¿verdad? Ahí vamos 12. Ya, pues que hacen falta, por favor, podamos ingresar.